Bienvenidos al primer miércoles aduanero del año. Recuerden que estos miércoles aduaneros son un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio, del Estado Lara, por supuesto, pero además tenemos, por supuesto, los amigos de Ámbito Aduanero, tenemos a los amigos de Tradex, por supuesto, Universitas Fundación, y todo ese ecosistema que el profesor Julio Carrasana se encarga de impulsar semana a semana. De verdad que para nosotros fue un verdadero honor haber participado, haber colaborado con ese ecosistema interesante de aduaneros que nos mostraron una manera interesantísima del aprendizaje. Saben, por supuesto, que nos acompaña Compilance y Custom Business y, por supuesto, nuestro amigo que capitanea todo, el profesor Julio Carrasana. ¿De qué vamos a hablar hoy? El año comenzó con temas muy importantes. Venezuela evidentemente es una economía de puerto. Venezuela es fundamental el tema de importaciones para poder tener surtido, ya sea de materia prima o de productos terminados. Pero el año comenzó con un decreto de exoneración. ¿Será igual a los decretos anteriores? ¿Tendrá algunas particularidades? ¿Habrá cambios? Usted que es empresario, usted que está en el sector comercial, está en el sector de servicios, usted es un industrial o usted está en sector primario. ¿Qué necesita saber de ese decreto de exoneración? Buscamos a los mejores. Nos acompañan hoy el profesor Pedro Olinto Mujica Olaya, pero además está Gerardo Silva Fornerino e Isaac Guillén, nuestro Dream Team de nuestros miércoles aduaneros. Y todos coordinados bajo la dirección y moderación del profesor Julio Rodrigo Carrasana Gallo. De manera que, profesor Julio, bienvenidos otra vez a nuestros miércoles aduaneros y el micrófono es suyo. Estamos atentos a disfrutar qué está pasando con el régimen de exoneración. Cuéntenos. ¿Qué se viene para el 2021? Buen día para todos y gracias, Julio Alejandro. De verdad que para nosotros es un placer, para el equipo que conforma Gerardo, Juan Miguel Guerra, mi persona. Es un placer trabajar nuevamente con Universitas Fundación este año. Hicimos bastantes programas de corte académico, aduanero el año pasado y en esta oportunidad pues no va a ser la excepción. Ya tenemos una planificación bastante especial con Natalie Montero, a quien saludamos del equipo de Universitas. Y por supuesto, pues siguiendo con estos saludos, a los integrantes de ARPACE, ya tú hiciste bastante saludos, Julio, a los profesores y estudiantes de las diversas universidades que nos acompañan, no solamente de Venezuela, de América Latina, a nuestros colegas aduaneros, logísticos de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, donde se encuentren, que nos están viendo a esta hora. Vamos a tratar un tema sumamente interesante, como ha dicho nuestro colega, el doctor Julio Alejandro Graterol. Hoy tenemos un panel de lujo. Ya lo dijo Julio Alejandro, nos acompaña Gerardo Silva, profesor universitario, licenciado en Ciencias Fiscales, especialista en aduanas y comercio exterior, profesor de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública en materia de pregrado y posgrado. También nos acompaña el doctor Pedro Mujica Olaya, él es abogado, es licenciado en Ciencias Fiscales, es posgraduado, tiene varias especializaciones, entre una de ellas es aduanas y comercio exterior. Y también tenemos al ingeniero Isaac Guillén, quien es profesor universitario y también se desarrolla dentro del campo de la logística aduanera. Ellos tres, fundamentalmente, dos de ellos es funcionario de la administración pública, como es Gerardo Silva, como lo es también Pedro Mojica y mi persona. Vamos a discutir, a analizar este decreto de exoneración que fue tomado o decidido en principio en el año 2018, inició esta política de exoneraciones, como bien ha dicho Julio Alejandro Pérez Graterol, en el sentido de tratar de abastecer anaqueles ante una situación económica bastante particular que estaba viviendo Venezuela y que aún, por supuesto, persiste, pero no tanto ya en el desabastecimiento de productos alimenticios, puesto que la industria nacional y algunas importaciones pues han llenado los espacios y los anaqueles para abastecer a la población. Y adicionalmente a eso, pues nos tocó desde el año 2018, esto fue dictándose decretos nuevos, prórroga a los decretos existentes y hasta el año 2020, en que en diciembre del 29, pues el Ejecutivo decide nuevamente dictar un decreto de exoneración.
pero en esta oportunidad lo hacen 6 modalidades de exoneración. Sobre ello nos van a explicar los especialistas, los invitados, van a hablar en profundidad. Tenemos que los lapsos de vigencia del régimen de exoneración son disímiles. Hay un primer número, que casi 4.000 subpartidas nacionales que llegan hasta diciembre del 2021, es decir, están exoneradas hasta esa fecha. Hay otra que son 90 días hábiles, hay otra que son efectivamente solamente hasta el 30 de abril. Sobre ello también nos van a conversar. ¿Qué otro aspecto también importante hay en este decreto de exoneraciones? No hay dispensa a los regímenes legales arancelarios. Es decir, no hay, los decretos anteriores dispensaron, salvo material de defensa, material de salud y alguno que pudiera afectar efectivamente a la población, a los consumidores. Los demás regímenes los exceptuaron. Hoy no hay dispensa de ninguna especie. Es decir, que si usted tiene un procedimiento previo, un procedimiento administrativo, superar una barrera, deberá hacerlo. Sobre esto también van a conversar nuestros invitados. Y hay una situación que también se sigue viendo, sigue reservando al Ejecutivo Nacional el beneficio de exoneración en la importación de material para prevenir y atacar el COVID-19. Es decir, que cualquier particular que desee importar este tipo de productos, pues cumpliendo con las restricciones legales, sanitarias o etcétera, debería pues pagar las tarifas arancelarias, la tasa de servicio de aduana y por supuesto el impuesto al valor agregado. No así en el caso de si la importación está realizada por entes de la administración pública. No sé, Julio Alejandro, pero si no, comenzamos. ¿Te parece que arrancamos de una vez? Pues ya hemos presentado a nuestros expositores. Pedro Mojica, dijimos abogado, profesor universitario, especialista en la materia aduanera, además, posgraduado en ella. Isaac Guillén, un especialista en aduanas, ingeniero además, y sobre todo su especialidad está enfocada hacia el área logística, hacia los procedimientos administrativos aduaneros, que ya sobre eso van a tener base las preguntas y las explicaciones que él dará sobre el tema. Y también tenemos pues nada menos que a Gerardo Silva Fornerino, especialista, licenciado en Ciencias Fiscales, además posgraduado en aduana y profesor de pre y posgrado, articulista, ha escrito varios resúmenes, varios trabajos en la materia, igual que Pedro. Pedro pues es integrante de la BDT y en él me ha tocado compartir con él incluso el año recién pasado haber escrito para las obras de la BDT en materia aduanera. Así que este equipo, que ya es conocido a nivel nacional y hoy a nivel internacional, pues va a ser el equipo que va a analizar las exoneraciones de bienes o de mercancías en materia aduanera en Venezuela. Vamos a comenzar con Pedro. No sé si a ustedes les parece, porque este es un conversatorio y cada uno le tenemos acá su pregunta preparada y por supuesto si quisiera complementar algo sobre la respuesta que ha dado alguno de los especialistas, pues con mayor gusto. Pedro, buenas tardes. Pedro Mojica, bienvenido y no sé si quieres activar tu cámara para saludar y ver a la gente. Me gustaría, si tienes alguna breve introducción al tema. Profesor, una breve introducción al tema que vamos a tratar hoy de las exoneraciones. Pues adelante, la palabra es suya. Gracias, mi querido profesor. Un abrazo, un saludo muy especial a todos, un agradecimiento muy grande a Universitas, Ámbito Aduanero y a todas las personas que nos siguen. Bueno, un punto importante para iniciar la conversación es que cuando hablamos de exoneraciones aduaneras en Venezuela tenemos que ambientarnos en las normas de la Ley Orgánica de Aduanas que regulan esta materia con carácter de especialidad y están contenidas entre los artículos 125 al 130 de la ley, fundamentalmente en este momento el artículo 127 de la ley. ¿Qué pasa? Que estas exoneraciones además vienen acompañadas de exoneraciones de IVA y esas exoneraciones de IVA están contenidas en el artículo 66 de la ley del IVA. La naturaleza de las exoneraciones, como la vamos a ver ahora en adelante, son distintas. Hay una serie de comentarios que vamos a hacer. Lo que en el fondo hay, como usted bien lo decía mi querido profesor Julio Carrasana, es la intención manifiesta y clara de unificar bajo un solo decreto todas las exoneraciones que estaban previstas y que estaban dispersas en diferentes decretos que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del 2000, hasta el 31 de diciembre del 2012, del 2020. Nada, le dejo la palabra a mis compañeros y seguimos adelante en la medida que ustedes vayan diciendo, iremos conversando sobre este tema. Un saludo.
Bueno, gracias Pedro, vamos a escuchar a Isaac, por lo menos por una breve introducción al tema. Isaac, cuando guste, los micrófonos son tuyos. Un momentito. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Feliz de compartir de nuevo con ustedes en estos miércoles aduaneros, tal como lo decía el profesor Julio Carrasana y también lo resaltaba el profesor Pedro Mojica. Es importante resaltar que una diferencia esencial en este nuevo decreto es la separación de los diferentes tipos de exoneración. En mi caso me voy a enfocar más a lo que son los bienes de capital y bienes de teleinformática, que es lo que he manejado un poco más desde hace algunos años, puesto que esta exoneración no es tan reciente como se cree. Sí es muy importante tomar en cuenta y resaltar la gran diferencia que hay en este decreto, que es el hecho de que no hay dispensas en los regímenes legales como hubo en las medidas anteriores. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y trabajar con algo que siempre he insistido, que es la planificación estratégica. De todos modos, en unos minutos, cuando sea mi turno, hablaré más al respecto. Le doy la palabra a mi estimado profesor Gerardo Silva. Cuando guste, Gerardo, activar el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Especial reconocimiento a Universitas por la universidad, por la oportunidad que siempre nos brinda. Un gran saludo a la audiencia nacional e internacional. Pues sí, tal como indican las personas que me antecedieron, casi que nos dimos el feliz año con la Gaceta en la mano, puesto que está fechada el día 29 de diciembre, pero estuvo disponible al público el día 30. Había mucha expectativa sobre lo que iba a ser el régimen de exoneraciones para este 2021. Efectivamente nos sorprendió con una nueva estructura, una consolidación de exoneraciones que emanaron de otras disposiciones legales o instrumentos. Y finalmente pues conocimos pues todo lo que es la estructura de este decreto, pero puntualmente siempre resaltando que el elemento ancla, el factor que decide si está o no está exonerado en principio, definitivamente es el Código Arancelario. El Código Arancelario pues es el que tradicionalmente está previsto en la arancel de aduana, y para llegar a él pues existe toda una técnica para efectivamente detectar o determinar cuál es el Código Arancelario del producto, y de allí en adelante saber, dependiendo del apéndice donde se encuentra, si el producto, la importación de ese producto está exonerado o no en cuanto al pago, y definitivamente saber si aplica o no aplica una restricción o barrera administrativa, o uno de estos nuevos certificados que prevé el decreto a los efectos de aplicar 100% la exoneración. Digamos que esta es la introducción y estoy atento pues para cualquier otra intervención. Le cedo la palabra, profesor Carrasana. Bueno, yo quiero aprovechar, tenemos una alta sintonía en YouTube, hay gente saludando, alumnos, colegas, está nuestra querida expresidenta de la Comisión de Aduana, Emilia Peraza, está también nuestra expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, colega, compañera, abogada y aduanera, está Germán Arcaya de Maracaibo. Bueno, hay una cantidad y ya hay preguntas, así que estamos tomando nota en YouTube, así que por favor, las preguntas que se vayan produciendo, vayan efectuándolas. Y vamos a comenzar esta entrevista, este conversatorio, este diálogo aduanero, el primero del año 2021 con el profesor Pedro Mojica. Pedro, dentro de lo que se pueda y por supuesto bajo tu concepto, ¿cuál es tu opinión personal de esta multiplicidad de decretos de exoneración desde el año 2018 a la fecha, que tiene que ver un poco con lo que Julio Alejandro Pérez señalaba al establecer de que pues, tenemos prácticamente una economía de puerto, dijo él, y estamos pues brindando oportunidad al ingreso de mercancías producidas en otras áreas geográficas distintas a la de Venezuela? Que uno de lo importante que siempre hemos visto en lo que es el desarrollo de la materia de exoneraciones y exenciones dentro de la Ley Orgánica de Aduana es que, a diferencia de otras leyes, como el caso particular de la Ley del IVA, la Ley Orgánica de Aduanas es una ley que permite
que otros tipos de normas señalen regímenes especiales de exenciones, de exoneraciones, y además tenemos toda una gran cantidad de normativa nacional, porque todos entendemos que la manera como vamos a desarrollar una zona especial, la manera como vamos a desarrollar un sector especial, la manera como vamos en un momento determinado a auspiciar que una medida de ordenación del Estado se desarrolle, parte siempre de una exoneración de impuestos de importación. Y digamos que a partir del año 2018, cuando tenemos el primer decreto de exoneraciones de bienes de capital, entonces tenemos esa simbiosis de la exoneración del IVA y la exoneración de los impuestos de aduana. Simbiosis que no es fácil de manejar porque son dos normas de naturaleza distinta, tributos de naturaleza completamente distintas, y las regulaciones particulares de cada uno de ellos son distintas. Entonces se empezaron a producir una serie de cuerpos normativos aislados con exoneraciones en función de determinadas políticas de carácter automotriz, las exoneraciones del COVID que evidentemente era necesario que llegaran, las exoneraciones del 2018 que de alguna manera obedecen a una situación de emergencia nacional de abastecimiento y que además en el fondo tenemos otro problema adicional que muy seguramente lo vamos a tocar, que aunque Venezuela de alguna manera tiene una relación que no está clara con Mercosur, lo que sí está claro es que no nos hemos ido. Por demostración de que no nos hemos ido todavía, es que seguimos dentro de los procesos de arancel externo común de Mercosur. Nuestro arancel sigue dictado en base a Mercosur. Hay normas de Mercosur, vamos a hablar sobre ellas en este camino. Y entonces creo que el decreto lo que hizo fue un intento por recoger en una sola normativa, bajo unos procedimientos comunes, determinadas materias que estaban dispersas. Sin embargo, hay un elemento que es muy importante que hay que tomar en cuenta ahora, que es que los formatos y los procedimientos que estaban anteriormente previstos para esos decretos no pueden y no deben seguirse utilizando en este momento para estas exoneraciones. ¿Por qué? Porque el escenario cambió. Por ejemplo, ya el decreto de bienes de capital no exige la materia del compromiso social. Luego, cuando yo tengo formatos anteriores que me siguen diciendo que tengo que demostrar una cuota de compromiso social, esa cuota de compromiso social es ajena a la nueva normativa del decreto. Desde ese punto de vista, lo veo como algo positivo, el hecho de que el decreto pueda reducir ese amplio espectro de requerimientos para lograr una exoneración y que de alguna manera tengamos la posibilidad de que las autoridades se sujeten estrictamente a los requisitos que están contenidos en cada uno de estos decretos. Pero vuelvo y repito, lo que estamos es tratando de poner en una sola parte muchas cosas que estaban dispersas y que de alguna manera, vuelvo a repetir, es una costumbre nacional. En general en América Latina, cada vez que se quiere desarrollar un sector, una región en particular, la exoneración de los impuestos de importación es una herramienta casi que invitada, permanente en todo decreto o en toda normativa que prevea esa regulación. Seguimos. Bueno, el profesor Mojica, no sé si dice que el ancho de banda de él está un poco bajo. Hay una sola cosa ahí, que efectivamente la exoneración es una herramienta que se utiliza, como bien ha señalado Pedro, en los casos de que se quiera pues incentivar algún tipo de política económica en cualquiera de nuestros países, pero lo cual debe evidentemente conjugarse con otras medidas, ¿no? Medidas de inversión económica, y en fin. Creo que eso sería lo único importante a analizar luego cuando Pedro tenga nuevamente su conexión. ¿Está bien, Pedro? ¿Sí? Sí, ya está conectado. Entonces, le decía, profe Mojica, no sé si me escuchó más o menos el comentario, ¿no? Como es el caso de las zonas económicas especiales. Es decir, hay exoneraciones, tanto de impuestos sobre la renta, impuestos, tarifas aduaneras, impuestos al consumo y otro tipo de medidas similares, pero hay detrás de ello pues una serie de medidas económicas conexas, ¿no? Eso era lo único que le iba aquí no la hay.
y es justamente el reclamo de los gremios industriales y todos ellos que ven posiblemente afectada la comercialización de los productos nacionales, que sobre lo cual vamos a hablar. No estoy tratando de manera alguna de tomar una bandera en esto, simplemente de hacer un análisis, de tratar de ser un poquito bien, al igual que usted, muy objetivo. Saludamos a Rubén Gutiérrez de Cabo Adinco, a Mari Díaz, nos acompaña también colega aduanera, al representante de los agentes de aduanas del estado Anzoátegui y de Guanta, nos saluda Isaías Marcano, Gustavo Moreno, y ahorita seguimos con los saludos. Vamos ahorita a escuchar, al profesor Isaac Guillén, ¿ok? Y el tema, profesor Guillén, ¿estima usted que en materia de procedimientos en las aduanas nuestros funcionarios están al corriente de las interpretaciones de la normativa que permita un desaduanamiento con celeridad y sin inconveniente? ¿Cuál es su criterio al respecto? Gracias. Bueno, realmente en cuanto a si la aduana está preparada, creo que tenemos que ir un poco más aguas arriba. ¿Están realmente todos los organismos involucrados en este nuevo decreto preparados para poder emitir estos certificados de exoneración que se piden en la mayoría con la celeridad necesaria? Fíjense, a excepción de la exoneración prevista para los bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones, que son los únicos que en este decreto tienen un vencimiento del 31 de diciembre, todas las demás exoneraciones tienen vencimiento el 30 de abril. Bueno, salvo una que de hecho, la del artículo 7, las 8 partidas del material eléctrico y electrónico para telecomunicaciones, tiene apenas vigencia de 90 días. Estamos hablando de 4 meses para poder gozar de este beneficio. ¿Qué sucede? En algunos de los casos se requiere que un organismo emita un certificado de exoneración. ¿Están realmente los organismos preparados para esto? Realmente creo que no. Lamentablemente no existe actualmente la plataforma para poder generar con la celeridad necesaria. Estamos hablando de que supongamos que queremos traer una mercancía sujeta a exoneración desde China. Estamos hablando de que ese proceso logístico puede demorar al menos unos 60 días desde que hacemos el pedido, suponiendo que esté fabricada la mercancía, que no la tengamos que mandar a fabricar desde cero, 60 días para que llegue a Venezuela. Ya estamos hablando de 2 meses solo en el tránsito internacional. Ahora, yo puedo arriesgarme a hacer la solicitud de esa compra, hacer la solicitud de esa mercancía a sabiendas de que el organismo no me ha dado aún el certificado de exoneración y que se me va a vencer ahorita en abril. Hay que estudiar eso con cuidado. Entonces, más allá de lo que si los funcionarios en aduana como tal están preparados o no, porque en ese caso ellos lo que tendrían que hacer es verificar que se estén cumpliendo con los recaudos, con lo establecido en el decreto, que en la mayoría de los casos es simplemente documental. El problema va a estar en generar y obtener esos documentos que me van a solicitar en aduana, esos certificados de exoneración que tienen que ser emitidos por diferentes organismos. Entonces, por ahora, fíjense, en el caso de los bienes de capital, claro, ahí tenemos el beneficio de que ese sí es por lo menos hasta el 31 de diciembre. Antes, esa solicitud de exoneración, porque esta exoneración de bienes de capital y de teleinformática no es nueva. De hecho, la última medida de exoneración para este tipo de bienes fue emitida en el decreto 694 en el año 2014, que incluso no había perdido vigencia hasta la aparición del primer decreto de exoneración del 2018. Antes esto se hacía a través del CIGESIC, un sistema electrónico vía online en el que la solicitud se hacía completamente en línea. Hoy en día ya el CIGESIC no está funcionando y aunque sigue siendo en línea, va a ser a través de un proceso de envío y recepción de correos electrónicos. Entonces eso ralentiza un poco el proceso. Entonces, más allá de si las aduanas están preparadas o no, creo que quienes tienen que ajustarse son los otros organismos involucrados en este proceso. Bueno, la pregunta iba fundamentalmente enfocada porque sabemos que un procedimiento aduanero debiera, de acuerdo a SIDUNEA, durar horas, quizás un par de días. Sabemos que eso hoy en día a veces no se cumple y pasan varias semanas para poder desaduanar una mercancía.
pero de todas maneras vamos a profundizar más adelante porque el tema aquí era fundamentalmente operativo, de acuerdo a su experiencia, operativo. Vamos a ir con, gracias profesor Isaac, vamos ahorita con Gerardo. Y Gerardo, la pregunta más o menos, o la duda que ha surgido de la opinión pública, dice, la colisión de clasificaciones arancelarias. Es decir, chocan dos códigos o dos subpartidas nacionales. Es decir, la declarada y la determinada por el funcionario competente. El funcionario competente es aquel que efectúa el procedimiento de reconocimiento. ¿Cómo se está manejando este tema a nivel operativo en las aduanas? ¿Es engorroso? ¿Perjudica a industriales y comerciantes en los lapsos de tiempo, de desaduanamiento? Todo lo que usted nos pueda dar en su opinión. Gracias, profesor. Mira, desde que llegaron ese tipo de exoneraciones, estamos hablando de agosto de 2018, énfasis el año pasado, el nivel de discrepancia que existe entre criterios pues se ha puesto de manifiesto en varias oportunidades. Reportes que usualmente me llegan a mí, siempre hay diferencia entre lo declarado y definitivamente el criterio del funcionario actuante, de manera tal pues que se ha vuelto muy común en función de la estadística que personalmente yo manejo, no la tengo documentada, ni creo que tampoco existe oficialmente. De manera tal, pues, que digamos que las situaciones de discrepancia son permanentes, de manera tal, pues, que las agencias aduanas o los agentes de aduana declaran las mercancías bajo un código que previamente han revisado, han analizado, y bueno, al final del día, la aduana determina, o el funcionario actuante determina que no es el apropiado en función de su criterio. Más allá de existir la vía recursiva y la vía del nuevo reconocimiento, que evidentemente pues, es una vía legal, pero a mi manera de ver, económicamente es un poco complicada, tendría que revisarse si el código resultante está finalmente en alguna lista. En aquel entonces era apéndice 1, en este entonces sería apéndice 1 también, porque estaría grabado si la mercancía está en otro apéndice, pero si él no presentó el certificado correspondiente, evidentemente pues no le va a aplicar la exoneración. Con el agravante que este decreto en materia de supuesto previsto para el tema de perder las exoneraciones, es decir, perder el beneficio, ha cambiado un poquito de estructura. Es por ello que ya por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio, ya formuló de inmediato, al tener conocimiento de este decreto, ya formuló la respectiva consulta ante el CMA para que definitivamente, cuál sería la suerte a seguir en caso pues que la mercancía declarada no concuerden con el criterio oficial, de manera tal pues de saber si efectivamente se pierde o no se pierde el beneficio, aunado pues a las penalidades que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico. Al inicio indiqué pues que el elemento ancla para saber si definitivamente una mercancía goza o no goza de ese régimen liberatorio es definitivamente cerciorarse de que el código arancelario que se va a declarar es efectivamente que está en los apéndices correspondientes. Énfasis en el apéndice número 1, porque el apéndice número 1, tal como lo expresa el artículo 3 de ese decreto, aplica de pleno derecho. Es decir, a mi juicio y en mi opinión, con el solo hecho de estar el código arancelario allí previsto, ya definitivamente el consignatario afectante ya debería gozar de ese privilegio que va a traducir en el no pago de las cantidades fiscales o tributarias que en teoría se causaron. De manera tal que mi recomendación, la primera recomendación que yo puedo dar es validar, revalidar, confirmar y reconfirmar los códigos arancelarios que se declaran. Porque evidentemente existe un procedimiento a nivel de normativa aduanera, que es el procedimiento que todos los aduaneros conocemos, que es la consulta de clasificación arancelaria. Pero es un procedimiento que es poco expedito desde el punto de vista del tiempo de respuesta, y es probable pues que yo haga una consulta de clasificación arancelaria y tenga la respuesta después del 34 de abril, me refiero. Y ya esas instancias de tiempo, para los efectos que yo las necesito,
ya esta vía es temporánea. Entonces, habría que blindar definitivamente, como una sugerencia, habría que blindar y fundamentar la declaración de aduana en cuanto a código arancelario se refiere, por cuanto es el elemento que vincula la declaración versus la exoneración. No sé si quedó atendida debidamente, doctor Carrasana, la pregunta o usted me dice. No, perfecto, yo no tengo ningún inconveniente y espero que ahora vamos a esperar, porque tenemos una alta asistencia en YouTube, ¿ok? Aquí hay personas hasta del exterior. Pero, profesor, interesadas, o yo escuchándolos con atención a ustedes como expositores de este tema. Yo hago algunas acotaciones, pero me pareció muy bien su respuesta. Dígame, profe. Profe Gerardo, te escucho. Pero, profesor Carrasana, podemos hacer algo, podemos consultar a la audiencia. Podemos consultar a la audiencia. Bueno, ahorita lo haremos. Vamos a seguir adelante con la programación que tenemos, porque si no voy a tener el regaño de mi coordinador y mi director y productor Julio Alejandro Pérez Graterol. Pedrito, apreciado profesor Pedro Mojica. Mire esto, ¿no? Su opinión en cuanto a lo señalado por algunos gremios empresariales e industriales, respetadas opiniones, por supuesto, a que estas exoneraciones perjudican a la industria nacional ya bastante golpeada producto de la inflación galopante. Y hay un colateral a esto que lo voy a añadir, que viene, acaba de entrar aquí en los chats, y que dice lo siguiente. Efectivamente, además de esto, en cuanto al perjuicio que pudiera causarse a sectores empresariales y fundamentalmente industriales, ¿usted cree que efectivamente el consumidor, ese que va a pie, que camina como cualquiera de nosotros, que somos profesores universitarios, que estamos haciendo patria en la docencia, en la academia hoy en día, y como muchos colegas que nos están acompañando a través de las redes sociales, ¿usted cree que efectivamente se observa en el mercado que el no cobro de esta tarifa arancelaria, tasa de servicio de aduana e impuesto al valor agregado, se traduce en una mayor accesibilidad a los productos por parte de la población? Gracias, doctor Mojica. Profesor, muchísimas gracias. Complementando lo que decía mi querido profesor Gerardo Silva, hay un criterio muy interesante que fue emitido ya por la Gerencia Jurídico-Tributaria del CENIAT a solicitud de la Cámara de Comercio de La Guaira respecto a qué ocurre cuando la discrepancia de clasificación arancelaria hace que las mercancías estén en el mismo apéndice. Supongamos que yo tengo una discrepancia con el funcionario de la aduana. Mi código está en el apéndice 1, el funcionario dice que es un código distinto, pero que está en el apéndice 1 también. ¿Qué dijo la Gerencia Jurídico-Tributaria? Dice, y en mi opinión es correcta la aplicación en interpretación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos, Administrativos, que habla de que hay siempre que buscar el espíritu profundo de la ley, que se sigue disfrutando de la exoneración. Pero ojo con esto. Advierte que igual pueden proceder las sanciones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo clasifiqué con una tarifa que tiene el 2% de impuesto y la aduana determina el 15%, la mercancía sigue gozando de la exoneración a la luz del criterio, y ese criterio se va a mantener porque las normas que privaban para esa interpretación son exactamente las mismas que están establecidas en este decreto. ¿Qué va a ocurrir? Que perfecto, usted puede seguir gozando de la exoneración, pero puede correr el riesgo de tener una multa muy cuantiosa que podría operar por el artículo 177, numeral 1 de la Ley Orgánica de Aduana. De tal manera que ese criterio hay que manejarlo con mucho cuidado y hay que manejarlo entendiendo que, si bien es cierto que si las mercancías están en el mismo apéndice 1, no pierdo el derecho a la exoneración, eso no significa, según el criterio de lo que ha señalado el CENIAT, que las mercancías no puedan ser objeto de una sanción con el artículo 177, hermano. Respecto al tema de las exoneraciones son y han sido en Venezuela la excepción, nunca son la regla. Y uno de los conceptos fundamentales que nosotros manejamos cuando hablamos en aduanas de las características que tienen las exoneraciones
es que las exoneraciones, requisito fundamental es que no exista producción nacional de bienes. Es un concepto fundamental que ha estado establecido en la Ley Orgánica de Aduanas desde hace mucho tiempo. Pero a esto además yo le voy a sumar el hecho de que estamos en Mercosur. Las exoneraciones también son indeseadas dentro de Mercosur porque de alguna manera distorsionan el arancel externo común. Por esa razón, cuando nosotros estábamos en la comunidad andina, había una exoneración, aquí se nos va a caer la cédula a los más viejitos, había una exoneración que operaba, que no recuerdo si la decisión era 262 o 261, donde decía, para que pueda haber una exoneración, usted no solamente tiene que asegurarse de que no exista producción nacional, sino además de que no exista producción regional. Porque usted como país tiene un compromiso de lealtad. En aquella oportunidad hablábamos de la lealtad comunitaria porque estábamos dentro de la comunidad. Usted tiene una lealtad con el acuerdo de integración. Entonces yo no le puedo dar una ventaja a una mercancía que viene de un tercer país para una mercancía que se produce en Brasil o que se produce en Paraguay, porque estoy afectando la producción subregional. Entonces, ¿qué ocurre? No vemos por ningún lado que este tema de saber cuál es la producción subregional se esté manejando. ¿Qué es lo deseable en estos casos, mi apreciado profesor, en mi modesta opinión? Tiene que haber una consulta muy fuerte, verdaderamente real y concienzuda de todos los sectores nacionales para que alguien levante la mano y diga, mire, ¿sabe una cosa? Ese código arancelario usted no lo debería exonerar porque nosotros tenemos producción suficiente de ese bien. Y por esa razón sería necesario, entonces, primero, la emisión de listas de mercancías con los que ya no tienen producción nacional. ¿Recuerdan ustedes lo que pasaba con el anexo 1 cuando accedíamos a divisas en Cadivi? Que había anexo 1 y anexo 2. Y el anexo 1 era un anexo que de entrada los ministerios decían, de esto no hay producción nacional, a esto se le debe dar divisas. Luego, ¿qué es lo correcto? Consulta fuerte a nivel de todos los sectores productivos para evitar justamente lo que usted está señalando, la afectación de sectores productivos que tienen evidentemente una competencia muy fuerte y una competencia desleal. Y en segundo lugar, una vez que se ha definido el tema de la no existencia de producción nacional, proceder con elementos muy expeditos para determinar las exoneraciones en los sectores donde usted los va a determinar. Es cierto que aquí hay otro elemento también que es muy importante, donde el CENIAT, por la ley del CENIAT, tiene el derecho de opinar antes de que se emitan los decretos de exoneraciones, hasta dónde se puede exonerar, porque el CENIAT de alguna manera tiene que proteger su recaudo tributario y lo que es la fuente de sus ingresos. Ahora bien, el objetivo final, como usted lo dice, es que el consumidor efectivamente pueda tener el beneficio de una mercancía que llega sin IVA, de una mercancía que llega sin impuesto de importación. En teoría, uno pudiera pensar que eso puede ocurrir. El problema es que estamos en un país de un alto índice inflacionario y esos altos índices inflacionarios que normalmente obedecen a factores definitivamente multisectoriales pueden en un momento determinado hacer que esos beneficios a la larga simple y llanamente se dispersen y se pierdan dentro de ese fenómeno tan extraordinario y tan grande que es la inflación. Es un tema donde hacer el seguimiento de cuán efectiva puede ser la política no es sincero, pero no es fácil, perdón. Pero reitero, el elemento fundamental para la exoneración siempre, principio fundamental, solamente debe haber exoneración donde no hay producción nacional. Y por el principio de la lealtad de los acuerdos de integración, donde no exista siquiera producción regional. Más adelante Gracias. Puede ser que vuelva sobre ese tema que me parece interesante. Gracias, profesor. Vamos a tratar de reducir la respuesta a 2 minutos, por favor, de aquí para adelante. Vamos con Isaac Guillén. Isaac dice así: ¿se han establecido procedimientos en las aduanas para un desaduanamiento tipo envío urgente para el caso de bienes de primera necesidad por COVID-19?
sobre todo para ese tipo de productos. Y la otra, ¿estima usted que existe esa actitud por parte del servicio y sus auxiliares? Es decir, de querer establecer procedimientos especiales para el material COVID-19. Gracias, profesor. Ilústrenos en estos 2 minutos. Efectivamente, mi estimado profesor, sí existen procedimientos claramente establecidos, inclusive desde antes de la pandemia, sí están dichos procedimientos, inclusive documentados, existen los formularios respectivos para darle la categorización a una mercancía de envío urgente, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con las debidas necesidades o los debidos requerimientos establecidos, tanto en la ley como en el respectivo reglamento. ¿Qué sucede? Que tenemos que cumplir, por supuesto, con todos los requisitos que existen para estos procesos, pero sí existen los procedimientos establecidos y sí se cumplen cuando se cumplen los requisitos. ¿Me podría repetir la segunda pregunta, profesor? Disculpe. No, es que lo que quería fundamentalmente la audiencia conocer es que si existe voluntad por parte del servicio y de sus auxiliares a que estos procedimientos se desarrollen con la mayor celeridad del caso. Eso era, creo que usted ha respondido, en su respuesta está involucrada ya las dos situaciones. Gracias, profesor Guillén. Voy con Gerardo. Profesor Gerardo Silva, ¿qué le parece? ¿Qué le parece que en esta oportunidad no se haya suspendido la aplicación de regímenes legales en la importación de mercancía exonerada, como ocurrió en decretos anteriores? Bueno, de acuerdo a la investigación que yo hice, porque estoy en permanente contacto con los colegas que están a nivel del ministerio, eso era un clamor de muchas personas a nivel medio, a nivel gerencial, porque definitivamente se escapa de sus manos el control. Voy a citar un caso, por ejemplo, que yo siempre he recomendado. O sea, en el pasado efectivamente estaban dispensados, por ejemplo, el régimen legal 20 para todos aquellos productos que tuvieran en el apéndice 1 y que estuvieran sometidos a esa restricción. Sin embargo, pues la recomendación que normalmente da un especialista en el área es que definitivamente sacaran su CENCAMER o obtuvieran su certificado de CENCAMER, porque detrás de lo que es la obligación de presentarlo a nivel de aduana hay una obligación también mayor que está contenida en la ley de calidad. Quiere decir entonces que el hecho que una mercancía hoy día se deba cumplir con las restricciones que están en la arancel de aduana, a mí me parece apropiado en la medida pues que sea una herramienta informativa de control para que los organismos interactúen con la aduana, interactúen con el comercio y ejerzan los controles respectivos. Me tocaron la campanita por ahí, pero no sé si fueron los 2 minutos. No, solo 2 minutos ya, profesor. Pero de todas maneras, si gusta ampliar algo, con el mayor placer. No, adelante. Perfecto. Y bueno, voy a aprovechar aquí, no sé dónde me quedé. Saludos, Gabriela Mejías, Enrique Raj y Cristina de Anova, de Seguro, en materia de importaciones. Catiusca Bastida también nos saluda, compañera de APACE. La doctora Luisana Contreras, también abogada, especialista en aduana, es consultora jurídica del CENIAT en materia de aduanas, en la aduana de Puerto Cabello y otras sedes. Zuleima Vela, saludo a la gente de Maurielma, el colega, amigo y compañero Gustavo Zambrano. Ya vamos con tu pregunta, Gustavo. Bienvenido a nuestro programa a través de Universitas, Ámbito Aduanero y el equipo que nos acompaña. Y vamos a seguir adelante y tengo aquí la pregunta justamente para el profesor Pedro Mujica. A ver, Pedro, ahora sí se puede usted extender unos minutos. Vamos con una de las últimas preguntas específicas hacia usted. Cuando guste puede conectar su micrófono. El decreto hace un llamado expreso a aquellas autoridades competentes en la tramitación de restricciones arancelarias y demás trámites para la importación de mercancía exonerada, quienes deberán garantizar la aplicación de los principios que rigen la actividad de la administración pública, y digo yo contenido en el 141 constitucional, 30 de la LOPA, 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. No obstante, no fija lapsos para su tramitación. Antes que me responda cuál es su criterio al respecto, voy a aprovechar, ya que en el propio chat de YouTube, alguien consultaba, bueno, y si pasan más de 30 días que yo tengo una solicitud de clasificación,
evidentemente no habrá sanción. Es decir, eso está claro. Si usted elaboró su consulta y formuló y en ella expuso una exposición motivada de razones por las cuales usted considera que el código arancelario es el suyo, pues aclaramos de que allí evidentemente como no opera la sanción. Sí operará el cambio de código y tampoco hay pérdida si los dos bienes son exonerados, como bien dijo el profesor Mojica en su intervención anterior. No habrá tampoco pérdida del beneficio, porque ya sobre ello se pronunció el 8 de diciembre la Gerencia General de Servicios Jurídicos, y que es un criterio que evidentemente es aplicable aun cuando esté sobre la base de un decreto ya no vigente. La opinión de la administración está basada en normas de la Ley Orgánica de Aduanas vigente y por lo tanto tiene plena aplicabilidad. Profesor, se hace un llamado expreso a decidir y se hace un llamado expreso a que se decida con garantía, que se decida con garantía, no obstante no se fija el lapso. Le escucho, profesor, le escuchamos atentamente. Sí, ahí hay un elemento, sí, hay un elemento ahí que es muy importante. En primer lugar es la naturaleza de cada régimen legal. Hay regímenes legales que por su complicación, que por la complejidad que tienen, ameritan unos trámites mucho mayores. Por ejemplo, el caso de un registro sanitario. Un registro sanitario puede en un momento determinado requerir más tiempo del que normalmente debería requerir cualquier otro tipo de autorización. Lo que básicamente hay aquí es un poco, esto me recuerda a la norma del artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas. La norma del artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas en efecto sí señala un plazo. Y ese plazo es de 25 días hábiles que tienen los organismos para responder. Pero fíjese usted lo que planteaba nuestro querido profesor Isaac Guillén, la persona que va a importar desde China y que está esperando un régimen legal. El escenario que planteó el profesor Guillén me parece un escenario ideal para analizar este tema. Imaginemos que el profesor Guillén dice, yo ya no puedo esperar más porque si espero más voy a perder la exoneración porque esta mercancía va a llegar después de tiempo. Y entonces él va por el artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas, que es la norma, por lo menos la inmediata de referencia para leer con este artículo 23, y dice, pero yo formulé mi solicitud 25 días hábiles antes. Luego, yo estoy protegido. ¿Qué va a ocurrir en la aduana si la mercancía del profesor Guillén llega y él no tiene ese documento? Bueno, lamentablemente, mi querido profesor, nos vamos al artículo 170 de la Ley Orgánica de Aduana. ¿Qué va a decir el funcionario de aduana? El funcionario de aduana va a decir, mire, mientras yo no tenga en mi poder el documento, así usted lo haya solicitado antes, usted no está autorizado. Por tanto, yo tengo que retener esta mercancía hasta que usted no tenga el documento. La famosa multa del 20% por la presentación tardía, yo podría argumentar en mi defensa y decir, no me aplique la multa porque la tardanza fue del órgano que estaba allí decidiendo. Pero ¿qué pasa si el órgano nunca decidió? ¿Y qué pasa si el profesor Guillén estaba estableciendo la viabilidad de su negocio sobre la base de la exoneración de los impuestos? Y si el profesor Guillén no puede pagar esos impuestos porque si paga esos impuestos se quiebra en la operación. Es un tema extremadamente complicado. Lamentablemente nosotros en aduanas no tenemos un esquema de silencio administrativo positivo que en mi opinión sí podría ser utilizado para ciertos regímenes de carácter económico donde no está involucrado el orden público. Por ejemplo, puedo perfectamente entender que por vía de silencio positivo no se acepte un registro sanitario porque lo que está en juego es la vida de las personas. Aún en esos casos, la norma, más allá de decir hágalo rápidamente, debería decir de una manera racional a cada uno de los ministerios, estos regímenes se tienen que emitir en estas fechas y entender que si no se emiten esas fechas, las personas que son culpables de que no se emitan incurren en las responsabilidades de las cuales siempre ha hablado la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, la Ley de Simplificación de Trámites y la misma Ley de la Administración Pública. Pero es una norma de mucho riesgo, mi querido profesor, una norma de muy buena intención, no tengo la menor duda, que fue redactada como una buena intención,
pero que si no tiene un blindaje adicional en términos de fijación estricta de tiempo de respuesta, pues definitivamente es un riesgo muy grande para quien interpreta. No sé si con esto respondí lo que usted estaba señalando. Sí, sí, ¿no? Y incluso dio usted unas sugerencias interesantes en cuanto a cómo debe proceder la administración. Yo incluso en programas anteriores que tuvimos el año pasado por acá mismo, en la combinación universitas ámbito aduanero, se sugirió que incluso en el caso de que no existiera, sobre todo usted y yo que hicimos trabajo para la BDT en materia de aduana, se hizo la sugerencia de que en aquellos casos en que una mercancía está sometida a un régimen de restricción, de que, como usted dijo, sanitario, para prevenir daños a la salud humana, animal, etcétera, o daños a la flora, a la fauna, pudiera haber funcionarios dentro del propio servicio en la aduana de estos despachos para que, independientemente del incumplimiento que tuviera la persona de no presentar a tiempo y las razones y justificaciones de no presentar estas restricciones o barreras administrativas, cualquiera que éstas fueren, hubieran funcionarios que permitieran la salida a consumo, porque estas retenciones, como usted ha dicho, y estas retenciones que operan en aduana, pues yo le añado que no benefician ni al importador ni a la República, porque esto va a unos procesos contenciosos tributarios donde no hay normas recursivas en materia aduanera ad hoc. Y por lo tanto, estos productos más temprano que tarde, si son alimentos o perecederos, se van a dañar, se van a perder, no se va a beneficiar nadie. Si el contribuyente obtiene éxito en su vía recursiva, pues han pasado 6 años, ya los productos no están. La República debe resarcir esto, no es el gobierno, es la República, y por supuesto bien sabemos que la única forma de resarcir esto es con impuestos, y los impuestos ¿de dónde salen? Del bolsillo de todos nosotros, y por lo tanto todos aquellos que no disfrutaron de los productos en los mercados, que no disfrutaron de los productos en la farmacia, que no disfrutaron de los productos en los anaqueles, vamos a terminar pagando esta mala actuación de un funcionario que, lejos de quedarse en la administración, debiera la sentencia de nulidad del acto establecer rápidamente que se exigiera un procedimiento administrativo sancionatorio para alejar a estos funcionarios de la administración, que lo que han creado es un grave inconveniente. Y cuando, por supuesto, el funcionario tuviese la razón, las multas, independientemente que los productos hayan salido a consumo, siempre y cuando la autoridad sanitaria haya decidido dejarlos salir, porque no constituían riesgo para la salud, evidentemente la sanción hacia el importador debiera de ser como las que tenía el Código Orgánico Tributario, 2 o 3 veces el valor de las mercancías, para que no quedaran ganas nuevamente de volver a cometer ese tipo de sanción. Esa es mi recomendación. A profesor Isaac, hay una pregunta aquí y está en el ambiente porque tenemos una audiencia sumamente interesada en la parte de los procedimientos, sobre todo en las aduanas, y ya lo va a ver por las preguntas que voy a leer al final. En el caso de las exportaciones, 2 minutos, por favor, profesor. ¿Cómo se está desarrollando los procedimientos de actividad en la aduana? ¿Existe algún tipo de disposición que ordene la agilización de estos trámites? Porque también estamos nosotros, desde el punto de vista de Venezuela hacia el resto del mundo, también estamos supliendo mercancías, bienes terminados, materia prima. ¿Y cómo se está desarrollando esta situación en las exportaciones? Gracias, profesor Guillermo. Muy bien. En cuanto a si existe alguna disposición de que se debe agilizar los trámites, no, realmente no existe. Vamos solo limitados a lo que es la voluntad política o la voluntad operacional que tengan los organismos. Pero quiero retomar un poco, y está muy asociado con lo que respondió el profesor Pedro Mojica hace unos minutos. La ley establece claramente que los organismos encargados de emitir los diferentes regímenes legales deben hacerlo 25 días antes de la llegada de la mercancía. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo comentaba también el profesor Pedro. Existen casos de permisos que simplemente por su operación como tal no pueden emitirse de un día para otro. Un registro sanitario, por ejemplo, para un producto alimenticio o médico, requiere de una serie de pruebas, de cultivos de laboratorio, de ensayos en algunos casos para productos de Sencamer que no se pueden, simplemente no se pueden hacer en un día.
cómo se hace un cultivo bacteriológico en una semana. Entonces, ahí es donde quiero tomar lo que les decía, la planificación estratégica para el 1 de abril, que 25 días antes, es decir, estamos hablando del 5 de marzo, debería estar emitido el régimen legal, pero yo sé que ese régimen demora por lo menos 45 días, quiere decir que ya hoy es tarde para solicitar ese permiso, ¿me explico? Entonces, no existen disposiciones normativas que obliguen a agilizar los trámites, más allá de los diferentes decretos que han habido para agilización de trámites de la exportación, son los que existen. Gracias, profesor. Vamos a ver si quedó aclarado el tema más adelante. Voy con Gerardo Silva. Profesor Gerardo Silva. Fíjese que aquí sí le voy a hacer un comentario, voy a leer esto y luego un comentario para que usted pues nos dé su opinión. Visto que estos beneficios están sujetos a casi 5.000 subpartidas arancelarias, ¿no? Este beneficio de exoneración, que de no ser correcta, según el servicio aduanero, puede el importador ser objeto de sanción e incluso llegar a perder el beneficio de exoneración. El nivel normativo del servicio aduanero ha implementado un procedimiento especial para decidir las solicitudes de clasificación arancelaria. Es decir, fíjese que todo está interconectado entre lo que ya Pedro nos habló de las sanciones, ya hay dentro del mismo chat del programa el tema de si yo hago la solicitud de clasificación, por supuesto, y no me responden dentro de los 30 días. Yo creo que todo esto se suma incluso a lo que acaba de decir el profesor Guillén en cuanto a que los lapsos pareciera, y esa fue una de las primeras preguntas, porque ya hemos hablado de la lista 1, hemos hablado también del tema de la importación de COVID, para aquellos que se están sumando ahorita a nuestra audiencia, eso ya se habló, ya se conversó, y fue muy bien expuesto por nuestros profesores. Ahora, Gerardo, ¿hay alguna disposición para agilizar estos oficios clasificatorios? Porque la única certeza que yo tengo en Venezuela, de acuerdo a la ley orgánica de aduanas vigente, de que no voy a ser sancionado, yo diría que hay dos. Una es tener el oficio de clasificación y seguir al pie de la letra lo que el oficio diga y utilizar esa subpartida nacional. Y la segunda, como bien nos señaló Pedro y también lo hizo Isaac en su forma, es que yo haya solicitado el oficio de clasificación, la administración se demore más de 30 días y por supuesto yo haya motivado mi solicitud, haya presentado un argumento sostenible en el cual, por supuesto, si la administración no me responde, pasado el tiempo, los 30 días hábiles, 45 continuos, no me dan respuesta, pues yo no voy a ser objeto de sanciones. ¿Okay? Le escuchamos, profesor. ¿Estima usted que ello es importante? Mira, coincido con efectivamente lo que han dicho, en la medida que no sea interrumpida por parte de la administración por un requerimiento, cuya situación es muy normal. Lo que se recomienda en estos casos es que la solicitud esté debidamente formulada y esté debidamente fundada para evitar que existan requerimientos adicionales y de una u otra forma los plazos sean más breves o más acorde a la realidad. Dicha solicitud debe poner con suficiente claridad todos los elementos de juicio, todos los elementos técnicos, para que pues sea una respuesta en el menor tiempo posible, digamos en el poco periodo que nos ocupan las exoneraciones, porque estamos hablando solamente de aduanas, pero desde el punto de vista de contenedores hay una crisis mundial. Desde el punto de vista de vía aérea apenas tenemos 2 vuelos a Venezuela semanalmente. Es decir, que todo el aspecto logístico tendremos que verlo en su globalidad, porque no es solamente el código arancelario y su refrendo, sino es también el transporte, es la logística. Es decir, que tendremos que ver en todo el contexto todo lo que pudiera afectar para efecto de gozar hasta el 30 de abril de esa exoneración, en la medida que no lo prorrogue, por supuesto. Vamos a partir del hecho pues que hasta ahora no hay prórroga, porque estamos comenzando con esto. Pero sí tiene que atajarse lo que Isaac llama la planificación, que opera para esta operación y para cualquier otra operación. Sí, yo estoy convencido de que aquí va a haber evidentemente o un nuevo decreto o una prórroga, sobre todo aquellos que vencen en abril, porque creo que no se tomó en consideración elementos importantes
que ya Isaac ha desarrollado, Pedro ha desarrollado. ¿Okay? Incluso aquí voy a aprovechar, hay una pregunta, con este decreto queda sin efecto la modificación del arancel de febrero del 2020, para nada. Es decir, al contrario, ese decreto de febrero del 2020, que fue una modificación al arancel vigente, que es del año 2016, 2017, profesor Gerardo, de ese año, ¿no? 2000, el último, 16. 16. 30 de diciembre del 2016. Perfecto, gracias. Quiere decir que, y modificado el día 5 de febrero del 2020. El arancel no es del 5 de febrero del 2020, es del año 2016, de diciembre del 2016, y la modificación que se hizo en febrero, pues es válida y esa debe ser la considerada por cualquier importador al momento de querer saber si hay algún régimen legal que afecte, el producto que él está deseando importar. Profesor Pedro Mojica, cuando gusta desactive su micrófono. Aquí hay una pregunta que yo le voy a trasladar a usted y por supuesto si usted desea yo también doy mi opinión y es del profesor Gustavo Zambrano, colega tributarista y profesor universitario. Y él dice así, más o menos, porque estaba aquí, es tanta la participación y la audiencia que tenemos hoy, el tema de hoy es apasionante. Pero Gustavo nos pregunta si acaso, aquí está, al no extenderse la exoneración del IVA, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la lista 1, ¿no? Que tiene casi 4.000 productos, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Al IVA de la comercialización, a la larga se distorsiona el beneficio para la persona, hay una distorsión, porque sabemos que hay una de las listas que permite no solo beneficia la exoneración desde el punto de vista de aduana, sino la comercialización. ¿Qué sucede en este caso? Por ejemplo, la lista 1 que tiene casi 4.000 productos. Bueno, hay un tema ahí que es muy importante porque lo que exonera el decreto es el IVA en la importación, no lo exonera en la venta y eso genera una distorsión. El único punto donde hay una expresa liberación, pero que igual no aplica para los privados, es las exoneraciones del COVID-19, donde expresamente se hace mención también de la exoneración en la venta y en la comercialización. Sin embargo, ciertamente, pero hay una distorsión que ya está ocurriendo ahora en este momento, que es con la retención del 75% del IVA que afecta a la persona que ha importado y ha pagado IVA. Entonces, al día de hoy, usted paga IVA en la aduana y usted vende a un contribuyente especial, ese contribuyente especial le retiene el 75% del IVA. Ese 75% del IVA definitivamente termina siendo un costo porque la devaluación de la moneda termina erosionando brutalmente ese valor. Entonces, usted como importador se ve obligado a incorporar ese 12%, que es el 75% del IVA, dentro de su estructura de costos. Ahora, si está en lista 1, por lo menos tiene la posibilidad, o si está exonerado también por vía de bienes de capital, tiene la posibilidad de no considerar eso como un costo de su operación, porque ya no lo ha pagado en la aduana. Pero ciertamente uno de los problemas que tiene el IVA es que cuando usted rompe la traslación del tributo, si usted no regula la parte hacia abajo, pues desde luego que se produce la distorsión que está señalando mi querido profesor Zambrano, sin duda, sin lugar a dudas. Gracias, profe. Mire, con usted mismo, quédese allí mismo. Le preguntamos, ¿debería mantenerse esta política de exoneración en el tiempo? Usted dijo algo hace unos minutos. Vuelvo otra vez, yo creo que el tema fundamental es el tema cómo está nuestra producción nacional, hasta qué punto la política de exoneración no termina afectando sectores productivos nacionales, número uno. ¿Cuánto tiempo demora la situación de desabastecimiento y en qué medida esa situación de desabastecimiento justifica que se mantenga la política en el tiempo? Ahora, con el tema de la exoneración de bienes de capital, el tema es, en mi opinión, completamente distinto porque creo que Venezuela malinterpretó la forma como debería dar cumplimiento a la decisión
2515 del Mercado Común del Mercosur. Mercosur dijo que Venezuela podía fijar una tarifa distinta en el arancel. Y el único condicionamiento para la fijación de esa tarifa debió haber sido la no producción regional de los bienes. Así de sencillo. Entonces, el arancel lo confundió y lo lanzó como una exoneración a todas luces, y una exoneración que no es de la misma naturaleza de las exoneraciones de la Ley Orgánica de Aduana. Y Venezuela simple y llanamente hubiera podido aplicar directamente la tarifa en el arancel, fijarla en el 2% y decirle a la gente, usted me presenta a la aduana un certificado de no producción nacional y en el mejor de los casos un certificado de no producción regional, que es mucho más difícil que antes se hacía por listas. De tal manera que la exoneración del IVA quedara solamente para la gente que verdaderamente se impacta por eso. ¿Quién se afecta? Empresas que están en etapa preoperativa, exportadores que no alcanzan a recuperar en las ventas de exportación el IVA que han pagado en la cadena y la gente a la que le están reteniendo el 12%. Pero esa exoneración, mal llamada exoneración, esa tarifa especial debería operar en la aduana directamente con cartas de no producción nacional, simple y llanamente. Y las demás políticas, yo creo que esas son como las más significativas dentro de lo que uno llama el volumen. El tema contingente arancelario está amarrado también a esos conceptos de no producción nacional. Pero vuelvo y repito, el tema central aquí es producción nacional, visto desde la óptica de en qué manera se está consultando realmente a la gente para que esas exoneraciones no produzcan distorsión y que el productor nacional además tenga la posibilidad también de tener mecanismos de exoneración para las materias primas que él está importando para producir. Porque esa es otra parte, otro fenómeno que hay por el lado. Mientras alguien puede importar directamente un producto con cero arancel, cero impuestos, cero tasa de aduana y cero IVA, un productor nacional probablemente puede estar pagando impuestos de importación e IVA por una materia prima que necesita para producir. O sea, esos temas de las exoneraciones producen muchas distorsiones, por eso es que normalmente siempre termina manejándose como una excepción, no como una regla. Claro, venimos trabajando esto como una regla desde el año 2018, ¿no? Y lejos de reducir, muchos pensábamos que se iban a reducir la cantidad de productos, ese era más o menos lo que circulaba en el ambiente aduanero, de que iba a bajar bastante la lista y tú te quedas más o menos sorprendido cuando ves que la suma total sobrepasa ya o alcanza los 5.000 productos, ¿no? Así que no hay una reducción como tal. Yo no sé si, yo creo que, no sé si Gerardo quisiera hacer un comentario sobre esta política de exoneración, de mantenerla en el tiempo. Gerardo, te cedo la palabra. El micrófono, profesor Silva. Gracias, doctor. Yo fui testigo el año pasado de iniciativas de varias cámaras, de distintas áreas, el área química, el área de metalúrgica, que efectivamente tenían sus cuestionamientos hacia la política de exoneraciones, pero estrictamente vinculada con los productos, porque había productos que deberían estar y no estaban, y había productos que están y no deberían estar. Entonces, yo creo que se pudiera mantener en el tiempo siempre y cuando sea producto de un consenso, en la medida que se pueda, obviamente, en la medida que se logre, que sea producto de un consenso, por lo menos de los principales productos que deberían tener exoneraciones, porque son impactantes para efectos de la producción nacional, para efectos de la misma exportación. Es decir, que estoy de acuerdo, en conclusión, en la medida pues que sea producto de un consenso de los principales sectores productivos del país. Gracias, profesor. Profesor Guillén, hay una pregunta acá que dice así. ¿Las partes y piezas son susceptibles de ser exoneradas? A su juicio, ¿cuál es su criterio al respecto? Sabemos que los códigos arancelarios, las subpartidas, pues en oportunidades abarcan el producto pues, específico en esa subpartida nacional. Pero la pregunta puede ser, ¿las partes y piezas son susceptibles de ser exoneradas? ¿Qué pasa con las mercancías desarmadas o incompletas, con características de completa?
pueden optar al beneficio de exoneración. Gracias, profesor. Bueno, en primer lugar, voy a tomar un pequeño tema del profesor Gerardo, que es con respecto a la clasificación arancelaria. De acuerdo a las normas de clasificación, por supuesto que una mercancía que se presente desarmada o desmontada tomará el código arancelario de la mercancía armada como tal, siempre y cuando presente las principales funcionalidades. Es decir, que mientras que mantenga el carácter esencial de la mercancía. Por lo tanto, el hecho de que llegue a la aduana desarmada o desmontada, quiere decir que sí puede gozar del beneficio de exoneración siempre y cuando el código arancelario esté dentro del listado. Ahora, las partes y piezas, tengo la certeza de que existen una gran cantidad de códigos arancelarios que tienen la clasificación BK y corresponden a partes y piezas de maquinaria. Ahora bien, quisiera tomar un breve momento con respecto a la pregunta anterior y tiene relación con esto. ¿Hasta cuándo debe mantenerse la exoneración? El propósito o el espíritu, lo mencionaba el profesor Pedro al principio, el propósito de estos decretos de exoneración desde el año 2018 ha sido reactivar el aparato productivo nacional. Lamentablemente nos hemos dedicado por lo general a traer o a importar productos correspondientes a productos terminados. Entonces, no se ha alcanzado ese espíritu. Tenemos que sincerar las listas para darle el beneficio siempre a las empresas de producción. Pero con respecto a la pregunta original, sí, las partes y piezas son susceptibles de exoneración y sí, si el producto se presenta desarmado o desmontado, también goza de del beneficio siempre y cuando el código arancelario del producto armado con el carácter esencial esté en el listado. Gracias, profesor. Profesor Gerardo Silva, si está por allí, se lo agradezco. Mire lo siguiente. Cuando le consultaba si había, al principio de esta interesante diálogo, le consultábamos sobre si efectivamente en las aduanas, qué podían hacer los usuarios al existir colisión entre los criterios del funcionario con los criterios declarados por el agente de aduana en representación del importador o del beneficiario del régimen de exoneración. ¿Usted cree, sinceramente, y es una pregunta que surge aquí de los participantes, existen diversas interpretaciones sobre este decreto en cada una de las 19 aduanas principales y las 20 y pico subalternas? ¿O hay criterios unificados en esto? ¿Qué le dice la experiencia? Bueno, la experiencia de estos pocos días, de estos 20 días de enero, los 19, porque el primero fue holiday, es que existen discrepancias. Sobre todo, una pregunta que reiteradamente están haciendo en el chat, sobre todo cuando tenemos códigos arancelarios que están previstos en el artículo, en el apéndice 1 y están previstos en el apéndice 2. Hay un criterio por allí que dice que si están en los dos, no goza del 1, sino que debería gozar del 2 en la medida que posean su certificado debidamente expedido por el Ministerio de Industria. Hay otra tendencia que dice que en la medida que esté en el apéndice 1, como es de pleno derecho, pues no hay que dar ningún otro tipo de justificación, ya que eso es pleno derecho. Esa discrepancia es la que ha estado más de relieve, porque incluso hay códigos arancelarios que se repiten dentro de un anexo y otro. Inclusive, para el tema de las exoneraciones con destino a las telecomunicaciones, estamos hablando del capítulo 85, específicamente la partida 8529, una subpartida específica, está allí y está en el apéndice 1. Pero casualmente los dos regímenes no exigen ninguna permisología o certificado para gozar del beneficio, a excepción que el apéndice 1 dice pleno derecho y ese de telecomunicaciones pues no dijo nada. Es decir, que expresamente no indica pues si es de pleno derecho. Como dice mi amigo Pedro Mujica, pues sería peligroso asumir de hecho que existe el pleno derecho allí. No sé si me expliqué.
Creo que si hay cualquier duda, el chat lo dirá. Voy con Pedro Mujica. Pedro, para ir concluyendo y cerrando este programa. Pedro, me he reservado esta pregunta, nos hemos reservado el equipo esta pregunta para ti. ¿Qué opinión te merece abandonar el esquema de exoneraciones, denunciar, tú ya algo avanzaste sobre esto, sobre abandonar, la mala interpretación que hay sobre el esquema de exoneraciones a partir de una decisión del Mercosur, denunciar el tratado del Mercosur, concretar acuerdos bilaterales tipo Chile y establecer tarifas flat para las importaciones? Bueno, mi querido profesor, esa es la pregunta del millón. Justamente lo que usted está diciendo es muy cierto. Chile es un caso muy especial dentro de América Latina. Cuando en América Latina existía la tendencia de todos los países a integrar, a pertenecer a un grupo determinado, Chile, que perteneció inicialmente a la comunidad andina, un buen día salió del esquema y dijo, hagamos una cosa, yo voy a negociar aparte con cada uno. Y fíjese usted que Chile es el primer país de América Latina que inclusive tiene un convenio directamente con la Unión Europea, con lo cual la política de relación exterior, de comercio exterior de Chile es un caso muy especial dentro de América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un tema ahí súper interesante que tiene que ver un poco con el tema de la complementariedad de las economías, con la situación real de nuestra economía, que es una discusión que tiene que darse mucho más profundamente en el país, otra vez con la participación de los sectores productivos. ¿En qué marco de referencia conviene estar a mí? O si me parece que debo estar en un marco de referencia donde simplemente me suelto las amarras y ando yo solo. ¿Por qué? Porque cuando yo fijo una tarifa flat podría decir alguien de los sectores productivos nacionales, esa tarifa flat es muy práctica, es muy sencilla, reduce excepcionalidades en la aduana, pero teóricamente la aplicación directa quita la protección del arancel a ciertos renglones sencillos de la economía nacional que necesitan esa mínima protección. Uno de los puntos donde las tarifas flat tienen sensibles diferencias es que de alguna manera hay un tratamiento uniforme y no puede haber en ese caso una política comercial que esté mucho más desarrollada a amparar y a desarrollar sectores productivos nacionales. ¿Cuál ha sido la tendencia, en mi opinión? Los chilenos son gente muy inteligente, empezando por amigos muy queridos míos, que han entendido muy temprano que esto es un tema de ser inteligente conforme al país que somos, decidir qué es lo que verdaderamente nosotros podemos producir, no lo que aspiramos a producir, sino lo que realmente podemos producir, y en función de esas potencialidades, entonces, buscar un marco de referencia para que podamos manejar los temas. Lo cierto es, mientras estuvimos en la comunidad andina, hubo de alguna manera incumplimientos por parte de Venezuela. En el Mercosur tenemos otra serie de incumplimientos, pero es en el fondo, en mi opinión, porque la camisa no nos cuadra, porque dentro del país hay que trabajar muchísimo más duro de la mano con los sectores productivos para definir cuál es el mejor lugar donde debemos estar y en qué condiciones debemos estar. Si usted me dice si a mí me gusta la figura de una tarifa plana desde el punto de vista aduanero, de la simplificación, de las discrecionalidades, sin duda estoy completamente más de política, un elemento que a veces no tengo en este momento como las herramientas completas para decir si sí o si no, pero que sin duda valdría la pena que sean objeto de análisis, porque lo cierto es que la política de Chile le permite ser más suelto, más independiente y sobre todo reaccionar muy rápidamente frente a los retos que siempre tiene el comercio internacional. Gracias, mi querido. Gracias a usted, estimado profesor Mojica, y creo que debiera eliminar la cámara porque ya tiene ciertos problemas de conectividad. Vamos a hacer brevemente, pues, sin antes agradecer a todo el equipo de Universita y el equipo de ámbito aduanero, TRADEC
Compliance. Quisiera escuchar pues de Gerardo Silva algunas recomendaciones a los beneficiarios del régimen de exoneración, luego de Isaac, y si todavía Pedro, que está por allí, pues de último Pedro Mujica, algunas recomendaciones a los beneficiarios de este régimen de exoneración. Gracias, profesor Silva, lo escuchamos. Los micrófonos son suyos. Brevemente, por favor. Bueno, la mejor recomendación que yo puedo dar, y la reitero, y la repito y la certifico, es que blinden su análisis de código arancelario, porque ese es el elemento que vincula la exoneración o el goce de la exoneración. O sea, revisen sus reglas generales de interpretación, revisen sus notas legales, revisen todo lo que es el aspecto técnico, y definitivamente cuando van a crear una mercancía tengan la certeza y la seguridad y tengan los elementos suficientes para defenderla ante la aduana. Esa es mi mejor y contundente sugerencia hacia todos los que nos escuchan. Gracias, profesor, muy amable. Profesor Isaac Guillén, sus recomendaciones y despedida. Pues. Muy bien. Mi recomendación simplemente, al igual que la del profesor Gerardo Silva, es planifiquen. Realicen una verdadera planificación del proceso. Identifiquen que en el caso de los que son bienes de capital y teleinformática, realmente esos bienes se corresponden con con el objeto de su empresa, y siempre y cuando ustedes hagan una revisión a profundidad del destino que va a tener el producto y que de verdad se acoja a su objeto, no deberían tener ningún problema, siempre y cuando cuenten con la asesoría adecuada de los diferentes profesionales que estamos para atenderlo. Muchísimas gracias y fue un placer acompañar. Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, vamos, antes de despedirnos, quisiera agradecer. Tuvimos también la presencia de la gente de Cadoainco a través de su presidente, Rubel Gutiérrez, desde La Guaira. Quiero agradecer sinceramente, profesor Mujica, sus palabras de despedida, que no le he dado la oportunidad que se despida. Micrófono, profesor Mujica. Sí, muy poco que sumar a lo que dice el profesor Gerardo Silva y el profesor Isaac. Hagan seguimiento a las exoneraciones, sobre todo con el cumplimiento de los bienes de capital, con los requisitos de desempeño que establece el artículo 66 de la ley del IVA. Hay que verificar las autorizaciones que son emitidas para saber qué obligaciones están imponiendo tanto las autorizaciones como las normas propiamente, en este caso el artículo 66 de la ley del IVA, entender y tener acción. Hay una legislación venezolana a exoneraciones o exenciones cuando no las hago valer directamente en mi declaración. Entonces, un tema donde hay que estar definitivamente y particularmente muy atento. Muchísimas gracias por la deferencia, mi querido profesor Julio. Doctor, les agradezco a la gente de Universitas toda su deferencia para con nosotros y a toda la gente que tuvo la paciencia de oírnos esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros nos queda más que agradecerles a los tres profesores, Gerardo Silva, Isaac Guillén y por supuesto a Pedro Mujica. Estamos comenzando el año a través de Universitas, en conjunto con Ámbito Aduanero, Pradec y Compliance, para ofrecerles pues una serie de temas importantes a analizar. El próximo tema que tenemos para el día, tendremos actividad a través del canal de Universitas. Lo vamos a efectuar el día 3, si no me equivoco, por aquí ya tenemos todo, para el día 3 de febrero. ¿Okay? Va a ser un tema muy interesante y vamos a invitar pues a todos ustedes pues a participar de estas actividades. Vamos a tener allí a Ramón Goyo de ABEC, ¿okay? Invitado. Vamos a conversar sobre el tema de las exportaciones, ¿ok? Es un tema, sobre todo, las restricciones a las exportaciones.
Yo les agradezco a todos la asistencia, una asistencia bastante elevada de colegas interesados en este tema. De ser necesario, pues realizaremos algún programa especial, coordinaremos con la gente de Universitas, hacemos un llamado a los colegas de la Administración Aduanera y Tributaria venezolana, pues a dar las facilidades, a implementar las medidas necesarias en las aduanas, a la Intendencia Nacional de Aduanas como jefatura de cada una de las aduanas principales y subalternas, pues a darle las instrucciones necesarias para que este decreto, que ya contiene una norma de facilitación dentro de lo que es la facilitación y las actividades de la administración pública, basadas en el artículo 141 constitucional, 30 de la LOPA y, si no me equivoco, y artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a que se cumplan con la debida celeridad este tipo de situaciones. No dudamos que hay plazos en las leyes, pero sabemos que la administración puede, atendiendo a las circunstancias, puede hacer que los funcionarios y los órganos involucrados pues desarrollen esto con mayor premura y mayor ¿cómo se llama? Rapidez, celeridad. Evidentemente, la LOPA establece los procedimientos que no requieren sustanciación, 20 días hábiles. 20 días hábiles, como lo ha dicho Isaac Guillén en un análisis de los aspectos logísticos, son muchos días para obtener una serie de registros, permisos. Hay situaciones donde va a resultar casi de imposible ejecución hacer un registro sanitario, un registro de alimentos. Eso requiere mucho más tiempo para la administración, porque son procedimientos que requieren una sustanciación y estamos hablando de 4 a 6 meses. Para nosotros ha sido un placer. Voy a dejar en la despedida a nuestro colega y director general de este equipo de Miércoles Aduaneros, Julio Alejandro Pérez Graterol. Gracias, Julio. Bueno, yo creo que hay una recomendación que les debo dar. No pueden perderse ningún miércoles aduanero. Ya nos mostraron un poco cómo se nos pinta el 2021. Va a ser una realidad compleja. Vemos que la administración aduanera va a tener retos por delante, donde incluso nos fueron mostrando que no tenemos todavía en muchos aspectos algún panorama claro. Pero si siguen atentos a lo que nos vayamos planteando los miércoles aduaneros, seguramente este 2021 será de alguna manera mejor acompañado. Tendrán la información vital. Para nosotros un placer, tanto Pedro, Gerardo, Julio, Isaac, de verdad que para nosotros es todo un privilegio tenerlos por aquí y nada, nos quedan muchos miércoles aduaneros por delante. Hasta luego, muchachos. Recuerden, es buen momento para pasar por el canal y suscribirse. Y si te gustó esta videoconferencia, no olvides de colocar me gusta. Hasta luego.